del matrimonio. Yo voy a ver algo general y me voy a enfocar en un punto principal que considero muy importante, ¿sí? Y algo que yo he sentido, como decía ahorita, para nosotros como iglesia, gracias a Dios, pues tenemos que tener esperanza, tenemos que hablar en fe, tenemos que hablar en la verdad que está en la palabra de Dios y hablar convencidos de lo que Dios dice en ella, ¿sí? Nunca titubear, sino decir las cosas como Dios las dice y como Dios las ve. Entonces, en el caso en cuanto a cuando hablamos de matrimonio, pues lo ideal no es nunca verlo bajo una perspectiva femenina o machista, ¿sí? No, porque si no esto va a ser una guerra de sexos, sino es verlo en el sentido como Dios lo ve, ¿sí? Por eso se han dado los temas de este tipo curso, el matrimonio bajo un diseño de Dios, ¿sí? Eso es correcto, ¿sí? Porque si lo vemos en un sentido machista, pues podemos sacar Biblia, pero darle un sentido machista y no se trata de eso. Igual se le puede dar un sentido feminista y vamos a malinterpretar la Biblia y no vamos a llegar a nada, sino que esto más que edificación, pues como decía ahorita, va a ser una guerra de sexos. El hombre defendiendo su criterio y la mujer defendiendo el suyo, y no se trata de eso. El punto aquí es que seamos restaurados, que seamos edificados y que en todas las áreas podamos encontrar el balance que Dios nos da a través de la Biblia, ¿sí? Entonces son cosas muy importantes. Entonces Dios les bendiga a todos. Voy a hacer una oración mientras a ver si se conecta alguien más y vamos a iniciar con este tema, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos permites acercarnos a ti. Gracias por cada vida, Señor, que tú le has hablado a su corazón, a su mente, Señor, para que pueda estar en esta transmisión. Te ruego que nos hables, que nos bendigas con tu palabra, Señor, que caiga en nuestro corazón, que llegue a nuestra mente, que logre provocar, Señor, una renovación extraordinaria en nuestras vidas, Padre, que cumplas tu propósito, Señor, aquel por el cual tú nos has dado vida, tú nos has dado la existencia, Señor. Tú eres nuestro Dios. Te pedimos que perdones nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas, Señor. Háblanos esta tarde, Señor. Háblale a nuestra mente, a nuestro corazón, y que todos seamos extremadamente bendecidos, Señor, y edificados, Padre. Ruego por la iglesia, Señor. Gloria postrera, te pido, Señor, que a cada uno nos hables. Obviamente todos los que están al pendiente de esta transmisión, les hables también, Señor. Pero yo ruego por la iglesia por la cual se está transmitiendo esto, Señor. Bendito Dios, que seamos edificados, que seamos bendecidos, Señor, y que seamos ministrados, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendito Dios, te damos gracias por tu fidelidad y por tu bondad, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, algo general en esto, en lo que es el matrimonio. Bueno, yo creo que ya lo mencionaron en estas enseñanzas que se han dado. Como quiera, yo se los voy a comentar. Y voy a leerles una escritura en Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1:26. Bueno, al punto que quiero llegar, o el punto que en el que más me quiero extender, es al punto que vamos a ir llegando, ¿verdad? Pero esto lo voy a mencionar para que nos vayamos dando una idea. Bueno, Dios en su palabra, Él constituyó a la familia, ¿sí?, como la base de una sociedad. ¿Sí? Dios la instituyó para darle una estabilidad a la sociedad, ¿sí? La estabilidad de una sociedad se encuentra, de hecho de otra manera, ¿verdad? La estabilidad de una sociedad se encuentra en familias que están alineadas a la voluntad de Dios. La escritura que les doy de Génesis 1:26, pues nos habla cuando Dios creó al hombre y a la mujer.
y les entregó toda la creación, ¿sí? Dios le entregó el mundo a un matrimonio. Obviamente hizo responsable en su totalidad al hombre, a Adán, ¿sí? Pero en cuanto a capacidad, ¿sí? También estableció a la mujer. O sea, la mujer tiene la capacidad que tenía Adán, ¿sí? La diferencia es el grado de responsabilidad que se tenía, ¿sí? Adán tenía la responsabilidad de todo lo creado, incluyendo a la mujer, ¿sí? Pero había una capacidad como seres humanos que los dos tenían, ¿sí? Entonces, si ellos dos, como familia, ¿sí?, se mantenían alineados a la voluntad de Dios, toda la creación o toda la sociedad que se iba a levantar después de ellos, bueno, iba a estar estable. El problema vino cuando Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios y salirse de los principios y de la voluntad de Dios. Cuando ellos se salen de la voluntad de Dios, ¿sí?, o pecan contra Dios, en ese momento se empezó a desestabilizar todo el mundo, todo lo que está creado. Entonces, por eso una sociedad se mantiene estable cuando las familias están alineadas a la voluntad de Dios. Entonces nosotros pues podemos abrir nuestros ojos y darnos cuenta la condición de nuestra sociedad. Hay un caos, ¿sí? Hay una decadencia moral, una decadencia espiritual. Aún hay una decadencia física en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, vemos una decadencia en todas las áreas de nuestra sociedad, ¿sí? ¿Por qué cree usted? Bueno, esto es porque la familia ya no se está alineando a la voluntad de Dios, y por no estar alineados a la voluntad de Dios, la estabilidad de la sociedad se está acabando y se empieza a tambalear nuestra sociedad. Por eso se caen en ideologías que contradicen la voluntad de Dios, se caen en leyes y en ordenanzas que van contra diseños de Dios, porque la estabilidad de la sociedad la viene a dar la familia. Por eso cuando Dios creó al hombre y creó a la primer familia, que era Adán y Eva, les dio toda la administración del mundo, ¿sí? Todo, ¿sí? Señorear, les dijo, sobre los peces, sobre las aves, ¿sí? Señorear sobre todo lo creado, todo el huerto, todo lo que existía en ese momento estaba bajo la autoridad, ¿sí?, y el gobierno que Dios le había dado a este matrimonio. Entonces esa creación se iba a mantener estable en base a la obediencia que tendría Adán y Eva. O sea, mientras esa familia estuviera obedeciendo a Dios, esta sociedad o la creación estaría estable. El caos vino cuando esta primer familia desobedecieron a Dios. Por eso la estabilidad de la sociedad se encuentra en la obediencia de las familias a Dios, ¿sí? Cuando se pierde esa obediencia, la sociedad se empieza a desestabilizar, ¿sí? Y viene una decadencia en nuestra sociedad, ¿sí? Entonces vemos cómo es golpeada, pues, ¿sí? En este entendimiento, las familias vienen a ser un blanco del enemigo para desestabilizar la sociedad. ¿Sí me explico? Quiere decir que si la familia está alineada a la voluntad de Dios, si la familia está enteramente consagrada, comprometida con Dios, entonces la sociedad va a estar estable, ¿sí? La sociedad va a estar bendecida. Amén. Por eso cuando el pecado llegó a un punto donde ya era el sentir del ser humano era contradecir a Dios hasta en el pensamiento, dice el libro de Génesis. Entonces Dios decidió destruir toda la creación y solamente guardar a una familia, que fue la familia de Noé. Entonces Él guardó esa familia para de esa familia volver a levantar una sociedad en toda la tierra, ¿sí? Porque esa familia iba a ser ahora la base que iba a estabilizar toda la sociedad que iban a ser
después de ellos. Desgraciadamente, pues se volvieron a cometer errores. Ese ha sido el pensamiento de Dios, que a través de una familia o a través de la familia que está obedeciendo a Dios, ¿sí?, haya una estabilidad a la sociedad. Entonces, si vemos un caos en nuestra sociedad, una falta de principios morales, ¿sí?, una falta de una mentalidad conforme a Dios, pues ya sabemos por qué, ¿sí? Es porque las familias hemos caído, ¿sí? Las familias no estamos en su totalidad alineados a la voluntad de Dios, y esto ha perjudicado a toda la sociedad. Amén. Por eso vemos jóvenes con una mentalidad muy torcida. Si vemos personas que se levantan con ideologías retorcidas, si, como ahorita decía, es una decadencia moral. Si no hay principios morales, mucho menos principios espirituales que nos lleven a una estabilidad en la sociedad. Al contrario, ¿sí?, se empieza a tambalear. Entonces, todo esto empieza desde la casa, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, que la estabilidad de una sociedad se encuentra en una familia alineada a la voluntad de Dios, entonces quiere decir que la familia viene a ser un blanco del enemigo para poder desestabilizar toda una sociedad o toda una nación. Entonces, la familia viene a ser un blanco. Entonces, el diablo tiene que atacarla, tiene que destruirla, ¿sí? Y usa muchas estrategias para traer esta destrucción. Nosotros solamente vamos a ver parte de este día, obviamente. Ya en el transcurso de los días, pues ya se verán, nos van a enseñar otro tipo de cosas a través de los temas que nos den cada jueves mientras se tiene estos temas del matrimonio. Bueno, yo les di esa escritura, Génesis 1, 26 al 28, que es cuando Dios creó el primer matrimonio. Sí, lo creó y le entregó a toda la creación. Los puso como administradores del mundo entero, del mundo conocido en ese momento, ¿sí? Entonces, por eso decía, Dios les dijo señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sojuzgar la tierra, llenarla, sojuzgarla. Y eso tiene que ver con gobierno, ¿sí? Que principalmente significa saber sostener o administrar toda esa sociedad o todo ese mundo conocido. Entonces, ese fue el encargo de Dios para el hombre, hablando el género humano, ¿sí?, para esa primer familia. Entonces, en base a esto, ¿sí?, o entendiendo que la familia trae una estabilidad a la sociedad, entonces el diablo no va a atacar directamente a la sociedad, sino que se va a ir directamente a la familia, y en este caso al matrimonio, ¿sí? Entonces, cuando él logra ver o identificar que, como lo hizo en Génesis, ¿sí?, no hay una estrategia nueva en él, ¿sí?, él logró desestabilizar el mundo cuando el primer matrimonio ofendió a Dios, ¿sí? En ese momento todo el mundo entró en un caos, ¿sí? Y a partir de ahí, todo lo creado, todo lo que vino después de Adán y Eva, todo estaba contra Dios. Hasta que les nació una nueva generación, hablando de Set, que volvieron a buscar a Dios. Pero mientras eso pasaba, estaba una decadencia. Desde el Génesis 4, que es cuando se levantaron los primeros hijos de Adán y Eva, que fue Caín y Abel. Y entonces Caín se levanta contra su hermano y hay ahí problemas y pasa lo que nunca quiso Dios que pasara o estuvo en la mente de Dios, ¿sí? Entonces empieza a haber problemas, empieza a haber ahí problemas familiares. A partir de ahí viene una decadencia moral, ¿sí?, una decadencia espiritual, una decadencia física, y el ser humano ya no estaba como Dios lo creó desde un principio, que era la imagen y a la semejanza de Dios. Dios le bendiga a mi hermana Elia, ¿sí? Gracias por estar viendo esta transmisión, y a todos los que están viendo, gloria postrera, Dios los bendiga, ¿sí? Por favor, traten de ver toda la transmisión del día de hoy, bueno, siempre, pero este día, porque me interesa mucho que escuchen algo, un punto que voy a dar al final. Bueno, todos es importante que lo escuchemos, porque es parte de lo que estoy hablando. Muy bien,
Entonces, es un blanco, pues. El diablo dice, hay que destruir a la familia, porque este es el blanco, ¿sí? Y si logramos tumbar el matrimonio, logramos destruir la familia o la descendencia de ese matrimonio, y así vamos a golpear toda una sociedad. Entonces, una de las cosas que va a hacer, pues, o que va a usar para destruir, pues es la división, ¿sí? En Génesis 2, 23 al 24, es cuando Dios creó a Eva, que la sacó de la costilla de Adán. Y entonces Adán pronuncia estas palabras, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces una unidad perfecta. Literalmente, el hombre cuando se une a su mujer se hacen una carne, ¿sí? Eso quiere decir que todo lo que le afecte al esposo, le afecta a la esposa. Eso es en el orden de Dios, ¿sí? Cuando hay una unión por fornicación, ¿sí? Entonces no hay un lazo de Dios. ¿Sí me explico? Hay una imitación, ¿sí? Que usa el diablo, pero no está bajo una bendición, sino al contrario, está bajo una maldición, ¿sí? Entonces una relación que está unida, ¿sí? No por principios de Dios o por obediencia a Dios. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Estoy hablando de fornicación, ¿sí? Estoy hablando de una unión libre, ¿sí? Ahí hay una imitación de Dios. Dios, cuando se unen un matrimonio o una pareja bajo un orden de Dios, una relación correcta, bajo principios de Dios, un matrimonio, sí, como Dios lo estableció. Entonces hay una unión y en ese momento es un lazo de Dios, sí, que los hace uno. Al contrario, cuando hay una unión en una desobediencia a Dios, entonces hay un lazo que los une, pero que no es de Dios. Eso es lo que se sabe o se conoce en liberación como lazos del alma, ¿sí? Bueno, hay una unión, pero que ya no es del Espíritu Santo, sino del otro o del diablo. Y esa relación va a tener daños, ¿sí? Va a sufrir en las tres áreas. En su área espiritual, en su área emocional y en su área física, porque hay una unión no bajo una bendición de Dios. Es imposible quebrar o querer brincar principios de Dios. Entonces, por eso lo ideal es que sea en base a principios de Dios. Amén. Cuando no es así, entonces el diablo te actúa. Y como Dios no entrelazó esa relación, bueno, el diablo lo va a hacer, ¿sí? Y esa pareja sufre muchos daños, ¿sí? Fácilmente se ve sus semblantes no crecidos, no espirituales, muy nublados, ¿sí? Porque espiritualmente están siendo afectados. Amén. Pero cuando es algo de Dios, entonces espiritualmente son bendecidos, porque lo que hace la unión del matrimonio es que potencializa, ¿sí? Todo lo que había en Eva estaba metido en Adán, todo. O sea, es como si le hubieran sacado, bueno, no es como, le sacaron parte de todos los atributos que había en Adán y estaban en Eva. Desde un principio de la creación de Adán, Dios ya veía a Eva ahí, ¿sí? Entonces ella estaba ahí. Los atributos que hay en la mujer estaban metidos en Adán, ¿sí? Entonces cuando Dios saca a Eva, ¿sí? Esos atributos que había en Adán, vinieron a estar en Eva. Cuando hay una unión por un matrimonio, es potencializar a ese hombre y a esa mujer. O sea, entran a una plenitud cuando es de Dios, ¿sí? Entonces, lo que le faltaba a Adán, se lo complementa a Eva. Lo que le faltaba a Eva, se lo complementa a Adán. Y eso los potencializa y ahí hay una unión perfecta. Cuando esto no es en base a Dios, entonces no hay una unión perfecta y está uniendo los otro lazo. Y ahí va a haber problemas, ¿sí? Porque no se potencializan, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Vienen a menos. Entonces espiritualmente no hay un avance en esa pareja cuando no es una unión en base a principios de Dios. Y eso ocasiona muchos problemas. Entonces se puede decir
que esa pareja ya está siendo golpeada por el diablo. Por eso lo ideal es hacer las cosas bien, ¿sí? Bueno, dice, les decía, el Señor, Adán y Eva, cuando nace Eva o produce Dios a Eva de Adán, en ese momento Adán dice, ella es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y es una unión perfecta en Dios. Entonces, esa unidad, el diablo tiene que buscar dividirla para de esta manera poder golpear ese matrimonio. Entonces se usan muchas cosas, pero la estrategia es la división. Si hay un momento donde Adán deja a Eva, no nos dice exactamente qué pasó, pero lo que sí nos da a entender es que Eva estaba sola, ¿sí? En el momento que la serpiente llega. Entonces cuando hay una separación, ¿sí? En ese momento es cuando la serpiente entra. Esa separación viene a ser la división, ¿sí? Entonces un matrimonio que está separado o dividido, ¿sí? Es un matrimonio que va a tener problemas. Estoy hablando de una división, ¿sí? Cuando ya los dos no ven las cosas igual, cuando ya los dos entran en contiendas, ¿sí? Cuando no se sabe perdonar, cuando no se sabe cuidar la relación, porque no se entiende, ¿sí? Que lo que le afecta al hombre le afecta a la mujer, y lo que le afecta a la mujer le está afectando al esposo. Entonces el no entender eso hace que se estén separando por causa de los problemas, los pleitos, las contiendas, las disensiones, y en ese momento hay una separación, hablando en una manera de sentir, una manera de ver las cosas. Entonces cuando hay esa separación es el momento perfecto para que venga el ataque, que viene a ser la tentación, ¿sí? En muchos sentidos puede ser, dependiendo de la condición de cada uno, ¿sí? Así va a ser la tentación. Entonces cuando en un momento en la Biblia no aparece Adán, ¿sí? No nos dice la Biblia qué estaba pasando ni dónde estaba, simplemente da a entender que Adán no estaba con Eva. En ese momento se acercó la serpiente, porque cuando hay una separación o una división en esa relación es cuando entra la serpiente, ¿sí? La serpiente es el diablo y va a traer una tentación para poder hacer caer, pero el principio fue la división. Por eso siempre lo ideal es que cuando haya pleitos, porque todo matrimonio tiene pleitos, no hay, creo yo, un matrimonio donde todo haya sido miel entre hojuelas, decimos, sí, siempre hay algo, porque somos dos formas de pensar, aunque vivimos a veces en la misma cuadra y con esa mujer te casaste, son dos familias totalmente diferentes. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos la Biblia, ¿sí? Por eso lo dije al principio. No es ver el matrimonio bajo un sentido varón y hembra o en un sentido feminista y machista. No, es en el sentido como lo ve Dios. Dios no nos va a dar por nuestro lado ni al hombre ni a la mujer. Él va a defender su diseño que está en su palabra, ¿sí? Entonces la ventaja que tenemos los hijos de Dios es que podemos ir a la palabra y en base a ella entender cómo Dios quiere que lleven la relación, ¿sí? Siempre tiene que haber el perdón. Lo peor que se puede hacer es alargar la ofensa, ¿sí? O alargar el otorgar perdón o el reconocer el error, ¿sí? Todos ofendemos y ahorita lo vamos a leer en Santiago. Entonces tenemos que solucionar rápido las cosas, ¿sí? Y no esperarse a que haya una administración de matrimonios en la iglesia y donde todos nos pidamos perdón. Qué bueno, ¿verdad? Porque eso nos ayuda mucho. Pero lo ideal es en el momento, ¿sí? Que se nos enfríe la cabeza después de la discusión que pudo haber y rápido, a ver, vamos a solucionarlo. Si aquí no es buscar si la regó o no la regó, es arrepentirse, reconocer el que ofendió, el que cometió el problema, y si no lo cometió, de todos modos pedir perdón para poder restaurar la relación y buscar no el culpable, sino la solución, ¿sí? Eso es lo ideal. Amén. Entonces no es buscar, es que tú fuiste, es que yo fui, es que tú, yo, no, es buscar una solución, porque esto es algo que afecta a los dos, ¿sí? Y si ya hay hijos, pues va a afectar a los hijos, y si afecta a esa familia, va a afectar a toda la sociedad, ¿sí? La iglesia va a estar fuerte y va a estar sana si hay familias sanas, ¿sí?
Por eso es importante que se nos enseñe a pelear, ¿sí? Que se nos enseñe a defender. Muy bien, entonces cuando entra la división, va a venir la tentación. Amén. Entonces por eso hay que saber hablar, ¿sí? Por eso hay que saber arreglar las cosas rápido, ¿sí? No esperar a que alguien, uno u otro, se pida perdón, ¿sí? Es tomar iniciativa, ¿sí? Cuando hay una división va a entrar el adulterio. Es muy fácil que entre, ¿sí? Fíjense bien, y esto es bien importante. Puede ser que yo no esté metiéndome con otra persona, aparte de mi esposa o el esposo, ¿sí? Pero el hecho de estar codiciando aquí, es como si yo tuviera a aquella mujer o aquel hombre ahí en mi casa, con el esposo, con la esposa, más el fulano, el sultano o la persona que yo estoy deseando. El adulterio no es cuando yo me acuesto con una persona que no es mi mujer o no es el esposo. El adulterio es una codicia en el corazón, ¿sí? Yo puedo estar con 20 mujeres sin estar físicamente, y eso es adulterio. Y puedo tener a las 20 mujeres en la casa, ¿sí? De un sentido figurado o en mi corazón, y a mi esposa ahí. Eso es adulterio, ¿sí? Entonces eso va entrando y va minando cuando ya hay una separación o una división en ese matrimonio. Entonces lo que se debe hacer es remediar rápido la situación y dejarnos de ver las cosas en ese sentido feminista y en ese sentido machista y verlos como Dios lo está viendo. Bueno, Dios no va a defender puntos o ideologías así. Dios va a defender su palabra y nosotros tenemos que defenderla también, aunque a veces tengamos que ser los que tomen la iniciativa para pedir perdón. Si en dado caso yo no cometí el error, si yo lo cometí, pues no hay ni para dónde hacerse, ¿verdad? Es pedir perdón, arreglar la situación y entre nosotros buscar en base a la Biblia la situación o la solución a ese problema. Muy bien, entonces entra la división. Cuando ya hay una separación por una división, por una contienda y que no se arregló al momento, como dice la Biblia, entonces va a venir el tentador y va a venir la voz de la serpiente, y la voz de la serpiente va a hacer que poco a poco yo me aleje de aquel matrimonio. Aunque físicamente esté ahí, yo poco a poco lo voy a ir dejando, ¿sí? Y voy a empezar a ver, a codiciar, hasta tomar lo que ya no es mío, ¿sí? Y entonces me voy a meter en problemas con el Señor. Eso es en cuanto al matrimonio. Entonces siempre que hay división, cuando logra dividirnos, va a meter tentaciones, ¿sí? Por eso yo tengo que rápido solucionar contiendas que pueda tener con la esposa, con el esposo. Porque la familia es un blanco, el matrimonio es un blanco del diablo. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces, en base a esto, pues tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a usar correctamente nuestras palabras, ¿sí? Y esto es algo que yo quiero que usted y yo aprendamos, ¿sí? Esto que yo les voy a explicar hoy. Algunas personas de Gloria Postrera ya se los dije, ¿sí? Pero yo tenía la necesidad de transmitírselo a toda la iglesia. Obviamente los que nos están viendo, que no son de Gloria Postrera, pues también nos va a bendecir. Y quiero que abra su Biblia en el libro de Santiago. Santiago capítulo 3. Santiago 3. Los que ya hemos leído este libro, pues sabemos de qué está hablando aquí. Aquí habla de la lengua, ¿sí? Y hay un escritor, un proverbio que también es muy conocido, que la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Entonces lo que nosotros hablamos, el poder de la boca, lo que nosotros hablamos, mata o da vida. Así es de literal, ¿sí? ¿Cómo hablamos en nuestra casa? ¿Qué hablamos en nuestra casa? Bueno, aquí vamos a aprender esto. Entonces la vida, el poder, la vida y la muerte está en el poder de nuestra boca. Eso es importante, porque nunca lo consideramos, ¿sí? Y como no lo consideramos, cometemos muchos errores, ¿sí? Y aquí usted se va a dar cuenta el grado en que puede afectar las palabras,
Si la Biblia dice que la vida y la muerte está en el poder de la boca, es porque así es. ¿Sí? Y no está hablando no está especificando al justo, está hablando algo general. Hay otro proverbio que es Proverbios 11, dice esa escritura, que por la bendición de los justos la ciudad se engrandece. ¿Sí? Ahí está hablando los justos, los que han sido lavados con la sangre de Cristo. La bendición es bien decir o hablar bien, ¿sí? O sea, las palabras correctas que salen de nuestra boca, ¿sí?, engrandecen una ciudad. Fíjense, hermanos, ¿sí?, cómo hablamos de México, los que somos mexicanos, cómo nos expresamos de nuestra ciudad, qué decimos de nuestra colonia, bola de flojos, inútiles, idólatras. Bueno, esa maldición va a producir algo en nuestra sociedad. Satanás no es creativo, ¿sí? Él no crea nada porque no es creador. Ese poder lo tiene Dios. Dios tiene un poder creativo en sus palabras. Él no necesita mover las manos para crear, él solo lo tiene que decir. Eso lo hace Dios, ¿sí? Esa semejanza, ¿sí?, la tiene el ser humano. Así lo creó Dios. Entonces el hombre tiene un poder creativo con las palabras. Por eso ese proverbio, esos dos proverbios lo dicen. El poder de la vida y de la muerte, o la vida y la muerte está en el poder de la boca, ¿sí? Ese poder no lo tienen los demonios. Los demonios no se pueden parar y maldecir una sociedad, aunque quieran, ¿sí? Sus maldiciones no tienen el efecto que tendría cuando lo diga un ser humano. Entonces imagínense cuánto hemos maldecido nuestra tierra, cuánto hemos maldecido la viña que Dios nos dio a cuidar, o sea, nuestra casa, ¿sí? Cuántas maldiciones le hemos dicho a nuestros hijos, ¿sí? Cuántas cosas hemos hablado contra nuestro matrimonio. Amén. No, yo me merecía a alguien mejor. No, yo no sé por qué a mí me tocó esta o este, ¿sí? Maldiciendo. Entonces, dice pues ese Proverbio 11:11, por la bendición de los justos, una ciudad se engrandece, toda una ciudad, ¿sí? Porque la base de una sociedad, la estabilidad de una sociedad se encuentra en una familia que están alineadas a principios de Dios. Entonces imagínense una familia alineada a principios de Dios, ¿qué va a hablar? Va a hablar bendición. ¿Qué va a producir en su sociedad? Una sociedad bendecida. Y después dice ese proverbio, más por la boca del impío es trastornada. ¿Qué quiere decir eso? Que en las dos personas, el justo y el impío, tienen el mismo poder, en este sentido, ¿sí? Para engrandecer la sociedad o la ciudad, o trastornarla, en el caso del impío. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, esto quiere decir, el ser humano tiene poder para engrandecer o trastornar su tierra, ¿sí? Por el simple hecho de lo que habla. Ese poder no lo tiene el diablo, ese lo tiene el ser humano, ¿sí? Por eso el Señor busca que nosotros nos alineemos, y dice el libro de Efesios 6, me parece, cuando le habla el esposo, hablando del matrimonio, dice ahí que el Señor toma a la iglesia y que la santifica y la purifica por el lavamiento del agua de la palabra, dice. Entonces las palabras que habla el Señor lavan a la iglesia, ¿sí? Y hablando esa alegoría del esposo y la esposa, entonces mis palabras lavan o maldicen, ¿sí? Entonces por eso esto es peligroso. Desgraciadamente no estamos conscientes de eso. Hasta cuando ya abrimos la boca nos acordamos. Y hay unos que ni siquiera se acuerdan, ¿sí? Pero hay otros que al menos decimos, ya la regué, no debí haber hablado así. Y entonces tenemos que pedir perdón y hablar lo contrario, ¿sí? Esto que le voy a explicar, para mí fue un recurso inmenso que me ha ayudado mucho y que aún pues me falta mucho. Pero que cada vez que me acuerdo de esto, me ayuda. Entonces ponga mucha atención y busque el libro, la carta de Santiago, capítulo 3. Entonces estamos hablando de la lengua, ¿sí?
para comprender a qué se refiere todo esto. Entonces ya estamos, Santiago 3:1. Búsquelo por favor y apunte si puede. Hermanos míos, no os hagáis maestros de muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos, aquí nadie puede decir yo no. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. ¿Sí? Entonces aquí está hablando de las palabras. Y que con las palabras no hay ni una sola persona que no haya ofendido. ¿Sí? Todos hemos ofendido con nuestras palabras. Todos, absolutamente todos. ¿Sí? No nada más el que ahorita se está sintiendo ofendido. Él también ofendió. Porque aquí dice que todos hemos ofendido con las palabras. Amén. Entonces dice muchas veces, no es una vez, son muchas veces. A menos que refrene su boca, entonces ese es perfecto. Perfecto es maduro, sí, pleno. Entonces dice capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces vamos a ver los 3 ejemplos que nos da aquí y vamos a entender algunas cosas. Dice el versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, porque tan grandes y llevadas, las naves pues está hablando de los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Entonces ya nos está dando dos ejemplos. Uno es el caballo, ¿sí? Otro es el barco. Y 3. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Fíjese bien, versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Esto es tremendo, ¿eh? Y ella misma es inflamada por el infierno. 3 ejemplos me da. ¿Sí? El caballo, el barco y un bosque. ¿Está claro? Nosotros como seres humanos, y aquí abajo nos lo dice, nuestro ser está formado por tres partes. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser debe estar santificado. Y aquí vamos a entender cómo se hace eso para la venida del Señor Jesús. ¿Sí? Y entonces dice, nuestro espíritu, uno, nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Sí? Todo nuestro ser. Entonces nuestro ser se compone por espíritu, por alma y por cuerpo. ¿Está claro? Porque dice Tesalonicenses 5:23. Entonces, nuestro ser lo compone el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, en estos 3 ejemplos se ven esas 3 partes. El primero que nos dice es el cuerpo. Fíjese bien. Dice que con un freno gobiernan el cuerpo del caballo. ¿Sí? En el versículo anterior nos habla del ofender con la boca. Y que al caballo se le pone un freno en su hocico para poder dirigir todo el cuerpo. Fíjese bien. Nosotros tenemos que aprender lo que está diciendo aquí. Cuando habla el caballo se habla de mansedumbre, porque un caballo es más fuerte que el jinete, ¿sí? El caballo, si entiende eso, pues él con toda su fuerza puede hasta matar a un jinete, pero él se mantiene en la mansedumbre, viene a ser que toda esa fuerza que él tiene la somete a alguien que es más débil. Eso es mansedumbre, ¿sí? Bueno, en el caballo se ve su mansedumbre cuando le están frenando el hocico, o por el hocico, por la boca pues, ¿sí? Y entonces nos da este ejemplo Santiago. Tú vas a controlar tu cuerpo si controlas tu boca. Amén. Entonces, y aquí nos habla de ofender, ¿sí? Entonces, cuando yo mi boca la suelto en ofensas,
todo mi cuerpo lo voy a direccionar a ofender. ¿Sí me explico? Pero si yo logro, en ese momento que salen las ganas o las palabras de ofender, ¿sí? El impulso de decir cosas que van a lastimar, que van a ofender, yo reacciono y me pongo un freno en mi boca, todo mi cuerpo lo voy a poder gobernar para que no se deje llevar por el impulso que en ese momento tenemos. Está hablando de ofensas, eso está hablando de que es un impulso de enojo, de ira, ¿sí? Entonces, yo creo que en algún momento de nuestra vida, ¿sí? Nosotros estamos cargados de estrés, de desesperación, de cansancio, de frustraciones a veces, ¿sí? Ya sea la situación que estemos viviendo, sea emocional, sea física, sea laboral, ¿sí? Y que todo ese estrés lo traemos dentro y lo vamos a vaciar, ¿sí? Normalmente con personas que no tienen culpa. Muchas de las veces es ya sea con el esposo o la esposa, o va a ser con los hijos, ¿sí? Y todo ese estrés que traemos lo vaciamos con nuestros hijos, o lo vaciamos con el esposo, con la esposa, ¿sí? Y todo eso se vacía mediante muchas palabras ofensivas. Y entonces, en vez de bendecir, empezamos a maldecir, y todo eso lo dejamos caer sobre vidas que a veces no tienen culpa, ¿sí? Y todo ese cansancio, toda esa frustración, todo ese enojo, todo ese estrés, lo vaciamos en personas, ¿sí? Y son palabras ofensivas donde estamos descargando toda la frustración, todo el enojo que traemos, y empezamos a maldecir. Maldecir no estoy diciendo solamente una grosería, ¿sí? Es hablar mal, eso es maldecir. Entonces maldecimos inútiles, no sé por qué me casé contigo, no sé por qué no seguimos juntos, no sé por qué tengo estos hijos, ¿sí? Son unos inútiles, son unos perversos, eres una desobligada, eres una inútil, eres un bueno para nada, y maldición, todo eso es maldecir, ¿sí? Y todo eso lo vamos vaciando por todo el estrés que traemos, y todo eso se vacía con las palabras. Amén. Bueno, si yo logro poner un freno cuando quiero sacar todo eso, yo voy a ser perfecto, ¿sí? Si yo logro poner un freno cuando yo quiero explotar y sacar todo eso, entonces lo que va a pasar es, todo mi cuerpo lo va a gobernar. Entonces ya mi cuerpo no va a direccionarse a ese enojo que traigo, a esa desesperación que traigo, esas ganas de decir, ¿sí? Fíjese, esto como entra, no solo en la familia, esto entra hasta en el ministerio. Un día Moisés está enojado, el más manso de toda la tierra se impacientó. Con justa razón podemos decir que sí, porque el pueblo era tremendo. Pero el hombre más manso, ¿se imaginan qué tan tremendo era el pueblo? ¿Sí? Que el más manso de toda la tierra se desesperó. Y un día el pueblo empezó, no tenemos agua, nos vamos a morir, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Mejor allá hubiéramos muerto, allá teníamos que comer, y lo de siempre, sus quejas, su falta de fe, su desobediencia, su rebeldía, que siempre se vio durante 40 años. Llegó un momento donde Moisés no estaba de ganas, por decirlo así, no aguantó. Y entonces él se enojó, ¿sí? Y fue con Dios. Pero él iba enojado, iba ya desesperado por un pueblo tan rebelde. Va y le dice a este pueblo que quiere agua, ¿sí? Y entonces Dios le dice, fíjate bien lo que va a hacer Moisés. Dios lo vio molesto, ¿eh? Lo que vas a hacer es hablarle a la roca, ¿sí? Y vas a sacar agua para que este pueblo se sacie. Fue todo lo que la instrucción que Dios le dio. Moisés iba enojado, sale de la presencia de Dios molesto, enojado contra el pueblo, ¿sí? Y no pudo frenar su boca. Entonces va con el pueblo y les dice, rebeldes, los maldijo, ¿sí? Rebeldes, no sacaremos agua de la peña, y empieza a golpear la roca. Como 2 veces la golpeó, y fueron golpes. Cuando la golpeó,
es como si estuviera golpeando al cuerpo de Cristo. Lo golpea y sale el agua. Dios cumple su palabra y al poco tiempo le dice, a ver, ven Moisés, yo no te dije que golpearas la roca, ¿sí? Yo te dije que le hablaras, porque esa expresión de rebeldes es como si estuviera golpeando a la roca o al cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces todo el estrés y el rencor lo puedo sacar en una predicación, ¿sí? Hay que tener cuidado. Por eso lo ideal es, Señor, limpia mi corazón, para que yo no vaya a decir algo, una pedrada o una dedicatoria, vámonos, ¿sí? Pero motivada no por el deseo de enseñar o de restaurar, motivada el deseo de ofender. Estoy golpeando al cuerpo, ¿sí? Eso es lo mismo en la iglesia, lo mismo es en la familia, ¿sí? Todo ese enojo, todo ese estrés voy a empezar a maldecir, ¿sí? Y si yo no logro someter mis palabras, no voy a poder someter mi cuerpo. Y un día voy a hacer cosas de las que un día me voy a arrepentir, ¿sí? Puedo llegar a los golpes, puedo llegar al adulterio, puedo llegar a la fornicación, puedo llegar hasta el suicidio, puedo llegar hasta el homicidio, ya en casos muy extremos, ¿sí? Puedo volverme al mundo porque mi cuerpo ya no lo voy a poder controlar. Entonces lo que está diciendo ahí, ¿quieres controlar tu cuerpo? Batallas porque es enojón, batallas porque te gana el impulso, ¿sí? Batallas porque quieres pelear rápidamente, controla tu boca. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Cómo puedo yo someter el cuerpo? Sometiendo mi boca, ¿sí? Esto es difícil, mucho, amén, pero para eso puedo ir a Dios y decirle, Señor, no puedo, ¿sí? Y Dios nos va a dar una conciencia, ¿sí? Cuando se nos quieran salir las palabras. Y si en dado caso se nos salen, Dios me va a dar conciencia para que me arrepienta y que rápido corrija la situación y pida perdón, ¿sí? No hay que ser personas soberbias ni orgullosas, ¿sí? Hay que arreglar rápido la situación, porque de nosotros depende la estabilidad de una sociedad. ¿Está claro, mis hermanos? Entonces no hay que darle largas. Si ya dije lo que tenía que decir, bueno, lo que no debía de decir, ¿sí? Tengo que pedir perdón. Perdón, yo no debía haber hablado así. Perdón, yo no debí haber dicho esto. Sí, perdón, se me salió, me ganó la desesperación, me ganó la frustración, me ganó la tristeza, me ganó el estrés que traigo y dije tonterías. Sí, que agarrar a nuestros hijos, perdóname, que tiene 5 o 6 años, no se da cuenta, se da cuenta de cosas que usted ni cuenta se ha dado. Agarrar a nuestros hijos, perdóname, mijo, sí, yo no debía haberme expresado así de ti, no debía haber dicho esto, perdóname, no quiero volverlo a hacer, ayúdame. Sí, porque yo me canso, vengo cansado del trabajo, la situación aquí es pesada, no le puedo explicar todo porque es un niño, pero sí, perdóname. Y usted está educando a su familia, sí, usted está enseñando una cultura nueva, porque a lo mejor a nosotros, nuestros padres nunca nos pidieron perdón, nos maldijeron, nos dijeron, porque no conocían a Dios. Sí, pero nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, usted tiene que pedir perdón cuando ofenda. Sí, porque todos ofendemos muchas veces con nuestras palabras. Tiene que aprender a disculparse, tiene que aprender a corregir los errores que se cometen. No nada más ser el macho, ya, pues ya dije ya. Sí, y se hace el enojado para que ya nadie le reclame nada. No, hay que ir, perdón, no debía haberlo dicho, no debía haberlo hecho, me ganó la desesperación. Porque la idea es buscar solución. ¿Está claro? Entonces, si yo controlo mi boca, controlo el cuerpo. Amén. Y esto va para los que no somos muy pacientes. Los que no aguantamos mucho, ¿sí? Y rápido se nos sale la desesperación por la boca. Eso es en cuanto al cuerpo. Fíjese qué tremendo es esto, ¿sí? Si ponemos un freno en nuestra boca, controlamos todo el cuerpo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda solución, mis hermanos, ¿sí? Qué maravilloso es Dios. Amén. Entonces yo tengo que habituar y ¿cómo lo puedo decir? A ejercitar mi vida para no estar hablando cosas
que van a provocar que mi cuerpo reaccione de una manera equivocada. Entonces, si de plano no puedo, es salir de la casa hasta que se me enfríe la cabeza y entonces ya regreso y hablo. Y no esperarse dentro de, no sé, cada año, que es el 14 de febrero, ¿no? Que es normalmente, que en las iglesias nos dan una enseñanza de matrimonios y esperarme hasta el próximo 14 de febrero en la cena de matrimonios que hace la iglesia para todos pedirnos perdón. No, esto es ya, ¿sí? Porque usted no sabe el mal que le va a ocasionar a la próxima generación, y ahorita se lo explico. Muy bien, eso es en cuanto al cuerpo. Entonces usted controla la boca, controla su cuerpo, ¿sí? Esto va a ser tremendo porque usted puede crear muy buenos hábitos, ¿sí? Usted logra controlar la boca, va a crear muy buenos hábitos para su cuerpo, ¿sí? Por eso es tan importante saber hablar. Por eso dice un salmo: creí, por lo cual hablé, ¿sí? ¿Qué debo de hablar? ¿Sí? Bueno, vámonos pues a... siempre que usted sienta el impulso de maldecir, empiece a bendecir, ¿sí? Yo sé que al principio nos vamos a ver como locos, pero vamos a lograr someter nuestro cuerpo. Que dan ganas de decirle algo a los hijos de maldición, no en corrección, maldición, ¿sí? Entonces usted tiene que frenarse. Y yo te bendigo, mi hijo, tú eres el más obediente, tú eres el más centrado, y va a ver que su coraje se empieza a bajar, ¿sí? Pero porque está direccionando su cuerpo por cómo está dirigiendo sus palabras. Número 2, eso es en cuanto al cuerpo. Dice el versículo 4 de Santiago 3: mirad también las naves o los barcos. Esto me gusta mucho. Aunque tan grandes y llevadas con impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, es la boca, ¿sí? Donde el que las gobierna quiere. Esto está excelente. Bueno, los barcos tienen una semejanza con el alma, ¿sí? Dice el libro de Hebreos que nuestra alma tiene un ancla, ¿sí? El ancla de nuestra alma, que viene a ser nuestra esperanza. Bueno, usted sabe dónde se usan las anclas. Las anclas se usan en los barcos, ¿sí? Entonces, aquí este barco viene a simbolizar, o es una referencia de nuestra alma. ¿Por qué? Porque el alma es como un barco. Por eso necesita un ancla, ¿sí? ¿Cómo son los barcos? Aquí dice que son llevadas por los vientos. Un barco no está estable. Así es nuestra alma. El alma tiene que ver con lo emocional, ¿sí? ¿Cómo son nuestras emociones? Muy raro. Pues se puede decir que nadie tiene una estabilidad emocional. Eso se llama templanza. Eso lo da el Espíritu Santo cuando crecemos en el carácter de Cristo. La templanza. Pero mientras no hay esa templanza, hay una inestabilidad emocional. Que mi estado anímico depende de la situación externa, ¿sí? Si la situación externa está bien, anímicamente yo estoy bien. ¿Cuántos de aquí no hemos tenido miedo por la pandemia? ¿Cuántos no hemos pensado, y si me da? ¿Sí? ¿Y si le da a mis hijos? ¿Y si me muero? ¿Sí? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si el otro? Y a lo mejor otros dicen, no, pues yo el virus no. Si me da, pues está bien, si no, no pasa nada, ¿sí? Pero otros pueden decir, ¿y qué va a pasar después de? ¿Sí? ¿Habrá trabajo? ¿Sí? En la empresa que me descansaron por causa de esto, ¿me irán a contratar? O a lo mejor una de esas me hablan y me corren. ¿Qué va a pasar? Bueno, anímicamente se empieza a tambalear el alma. Y es en base a la situación externa. Que ahorita andamos molestos porque no me gustó la comida, ¿sí? Y entonces anímicamente usted está enojado. Y así es el alma, ¿sí? El alma no está estable.
De repente se siente muy feliz, de repente se siente muy enojado, de repente está muy triste, de repente está muy contento, de repente tiene en momentos tiene muchas ganas de meterse con Dios, bien emocionado, bien eufórico por las cosas de Dios. 2, 3 días después se le acaba la emoción, ya no quiere saber nada del Señor, que quiere ir al mundo, porque así es el alma. El alma es inestable, por eso requiere un ancla, ¿sí? En Hebreos es la esperanza. Amén. Mi estado de ánimo se estabiliza por mi esperanza. Pero aquí nos da un consejo. Y nos dice que la manera en que yo voy a lograr direccionar mi alma es gobernando el timón. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es la lengua. Fíjese qué bonito. ¿Sí? Usted va a direccionar su alma por sus palabras. Lo que usted diga es a donde usted dirige sus emociones. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Pero ahí dice que es gobernada por un timón, ¿sí? Y que lo dirige hacia donde el que lo gobierna quiere. ¿Quién gobierna su boca? ¿La gobierna la situación o la gobierna la palabra de Dios? ¿Sí? Si usted deja que Dios gobierne su boca, ¿cómo le va a hacer? Hablando lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿qué tiene que hablar usted ahorita? No, yo tengo acceso a una sanidad por ser hijo de Dios. Señor, yo estoy sano en el nombre de Jesucristo. Yo estoy sano, sí, porque yo tengo un acceso a la sanidad que Cristo ganó en la cruz. Aquí hay un caos en la casa, porque todos estamos fastidiados o desesperados, porque todos estamos encerrados. Bueno, yo tengo que hablar lo contrario. Señor, tú nos has dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú cargaste el castigo de mi paz. Señor, en mi casa hay paz, en mi casa hay paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted está hablando otra cosa, sí, y usted está direccionando su alma, no a lo que está percibiendo en el exterior, la está direccionando en base a sus palabras. Por eso dice el Evangelio, no es lo que sale lo que contamina, sino lo que entra, o al revés, no es lo que entra, es lo que sale. Lo que yo hablo va a contaminar mi alma. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, es que no, qué fastidio. Y ay no, yo no sé por qué nacimos. Y por qué tuvo que pasar esto en el 2020. Y no, ya vamos a la miseria, nos vamos a morir de hambre. Maldición. ¿Sabe qué está haciendo? Contaminando el alma. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con su estado anímico? Va a ser en base a lo que usted está hablando. Usted está direccionando su barco por sus palabras a maldición. Pero si usted empieza a hablar palabra, aquí adentro su alma la va a direccionar, ¿sí? A lo que está en la Biblia. Esto es tan sencillo de entender, ¿sí? Lo que usted habla, usted va a estar triste, ¿sí? Sí se queda guardado, para los que están preguntando. Lo puedes ver aquí en la página, ¿sí? En la página de Gloria Postrera, o yo creo que fin de semana ya está en YouTube, pero aquí se queda guardado, ¿sí? Te paso el link si es necesario. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Entonces se fija que esto es importante. Si ya me lo acabo, ya extrañan a la pastora, ¿verdad? ¿Para qué ponen al pastor? Hable lo contrario. Gracias a Dios porque pusieron al pastor a predicar hoy. Sí, no se preocupe, el otro jueves ya no estoy yo. Entonces me está entendiendo, pues, sí, las palabras. Usted no puede maldecir. No, es que soy muy sacatón, soy muy cobarde, soy muy inútil. No, usted tiene que hablar lo que Dios habla. Señor, tú me has dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Señor, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo soy en Dios. Yo soy real sacerdocio, yo soy una nación santa, yo soy un pueblo que tú adquiriste para gloria tuya. Entonces usted está hablando y usted está dejando que el Señor gobierne este barco, porque está hablando lo que Él habla. Así se direcciona el alma. Por eso dice aquí, con un pequeño timón se gobiernan los barcos, ¿sí? Porque lo que yo hable direcciona mi alma. Si usted habla negativo, o si usted habla sin fe, ¿sí? Contrario a lo que Dios dice, mi hermano, pues usted va a maldecir su propia alma. Usted está contaminando su estado emocional. Entonces, no, hay que hablar lo contrario.
Hay que hablar lo contrario. No es hacernos como cerrar nuestros ojos a la realidad. No, eso no tampoco. ¿Sí? Estar conscientes, aquí hay un problema. ¿Sí? Pero Señor, en el nombre de Jesús, tú dices esto en tu palabra. Por eso dice el Salmo, creí, por lo cual hablé. Si alguien sabe qué escritura es un salmo, me parece. Ahí escriban en los comentarios, para que los hermanos también tengan el dato. Creí, por lo cual hablé, dice una escritura. Entonces, si yo no creo lo que está aquí, no lo voy a hablar. Hay que hablarlo, hermanos. ¿Sí? Hable lo que está en la Biblia. No hable lo que usted quisiera, porque usted está fundamentando su estado anímico en espuma. No. Hable lo que está en la Biblia, porque eso es lo único que es sólido y firme. Amén. Muy bien. Y ya por último, ya con esto termino. Dice el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño. Ya hablando de ya la otra parte de nuestro ser. Ya hablamos el cuerpo lo someto, si someto mi lengua, ¿sí? El alma la direcciono, si aprendo a gobernar mi boca. Y ahora viene el espíritu. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Sí? Eso es una realidad. Aquí, ¿se acuerdan de los 12 espías? ¿Sí? Hay un momento donde eran de 3 a 6 millones de israelitas que salieron de Egipto. 10 hombres contaminaron a toda esa gente. 10 contra 6 millones. ¿Sí? Un miembro pequeño encendió todo un bosque. Así de sencillo es para destruir una sociedad. ¿Sí? Lo que hablamos, mis hermanos. Entonces usted no tenga mucha relación, no los desprecie, porque somos humanos. Pero sus conversaciones no sean con gente negativa. ¿Sí? Usted júntese con gente que habla en base a la palabra de Dios. ¿Sí? Que tiene otra mentalidad. Que esas sean sus relaciones. Yo no digo que no se junte con alguien más, pues es imposible, ¿verdad? Estamos en el mundo. Lo que quiero decir es que la gente más allegada que usted tenga sea con gente de fe. ¿Sí? Porque la fe se suma. Ahí está ya la escritura, Salmo 116, versículo 10. Gracias. Entonces, ¿me explico? Que sus conversaciones sean más fuertes con gente de fe. Que su amistad más íntima sea con gente de fe. Porque la fe se suma. La fe se suma, hermano. Usted se va a juntar con gente negativa, con gente que no crea lo que Dios dice, que habla lo contrario a lo que Dios dice. Mejor pinte su raya y Dios te bendiga, gracias, ahí nos vemos. Sí, no, usted tiene que sumarse con gente de fe. Aún Jesús se sumó con gente de fe. Sí, por eso había milagros que le hacía y juntaba a Pedro, a Jacobo y a Juan principalmente, porque la fe se suma. ¿Está claro? Entonces dice pues, versículo 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Casi siempre que usted da la palabra maldad en la Biblia, se refiere a iniquidad. Iniquidad en la Biblia se refiere a una herencia de maldición que se va transmitiendo de generación en generación. Esto es bien importante y lo confirma todo el versículo. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Cuando aquí dice cuerpo, ya no está solamente hablando de la carne, está hablando de todo nuestro ser. ¿Sí? La lengua, así hermanos, puede contaminar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo santifica usted sus miembros o su cuerpo, su ser? Guardando la lengua. Entonces sigue diciendo, e inflama la rueda de la creación. Esto es tremendo. ¿Sí? Y ella misma es inflamada por el infierno. Hay otra versión. Bueno, hay muchas que lo dicen diferente. Pero hay una que dice, dejen ver si la encuentro. Sí la voy a encontrar. Le voy a leer en otra versión para que usted se dé cuenta. Déjenme ver si no me equivoco la versión. Ah, sí, ya la encontré.
Fíjese bien, fíjese cómo dice esta versión. Así pues, la lengua es un fuego. El mundo de pecado es como un bosque. Y la lengua, al estar entre nuestros miembros, contamina todo nuestro cuerpo. Fíjese. E inflama, fíjese lo que dice, nuestra descendencia, hermano. La cual avanza como ruedas, al igual que el fuego quema. ¿Sí se da cuenta lo que está diciendo? ¿Sí? La lengua tiene la capacidad, ¿sí? Mis palabras, de llegar hasta la próxima generación como una rueda. Y dice que lo va quemando. O sea, las palabras que yo digo, hermano, ¿sí? Por eso es que aquí ya habla de iniquidad, porque está transmitiendo la otra generación, ¿sí? Por eso dice la rueda de la creación, quema o destruye. ¿Sí? Otra versión dice, te afecta desde el nacimiento, ¿sí? Las palabras que yo digo, hermano, son como una rueda, para que lo entienda, que van rodando y destruyendo, y que esa rueda no se detiene, aún llegan a otras generaciones. O sea que lo que yo digo maldice mi siguiente generación. Eso es para que lo entienda, ¿sí? Las palabras que yo digo no se quedan en yo las dije y aquí, no. No solo afectan mi cuerpo, no solo afectan mi estado emocional, afectan mi espíritu, ¿sí? Y eso quiere decir que van a trascender a otra generación. Entonces, si yo somos unos inútiles, nunca vamos a salir de esto. Esa es una rueda. Y esa rueda va a rodar y va a quemar o a destruir a la próxima generación. Y entonces la próxima generación van a ser unos inútiles y unos buenos para nada. No maldiga su descendencia. Hable bendición. Sí, agarre a sus hijos, que no le vergüenza. Sí, aunque se rían o se burlen sus hijos porque no están acostumbrados. Por eso es malo que el padre de familia no ore, porque cuando lo hace a todos les es raro. Sí, hay que aprender a orar y agarrar a nuestros hijos. A ver, voy a orar por usted, y empiece a bendecirlos. Yo recuerdo un testimonio de mi pastor, ya hace muchos años. Él nos platica, una vez, él era repartidor de directorios, ¿sí? Y él creo que está en la Ciudad de México repartiendo directorios, y regresó sin dinero de esas veces, ¿sí? Sin un peso en la bolsa, pero él traía mucha presencia de Dios. Llega con sus hijos, ya nada más me parece que estaban sus hijos, y entonces les dice, no traigo ni un peso, pero traigo mucha presencia de Dios, cuenta nuestro pastor Matías. Pone a los hijos en fila, ¿sí? Agarra el aceite cártamus, porque no había dinero para aceite de olivo, y empieza a vaciarles el aceite a los 4 hijos, me parece, y a cada uno le soltó una bendición. ¡Bum! Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Los bendijo, los bendijo, los bendijo. No sé si fue en ese año o tiempo después, un profeta de Dios le habla al pastor Matías, y ¿saben qué le dijo? Todo lo que has dicho por tus hijos, todo lo que has orado, todo lo que declaraste en tus hijos ya está hecho. ¿Sí? Entonces, esas palabras fueron ruedas que fueron rodando y bendijeron, en este caso, a la próxima generación. Pero aquí dice que la lengua, cuando es inflamada por el infierno, o cuando la enciende el infierno, o el diablo, cuando el diablo prende las palabras, ¿sí? O contamina nuestra boca, vamos a maldecir, y esas palabras, por eso le digo, Satanás no es creativo, usted sí. Usted tiene un poder creativo en sus palabras. Lo que usted dice va creando, ¿sí? Y no se queda en usted, va creando en la próxima generación. No sé por qué nacimos, yo no sé por qué somos pobres, yo no sé. Bueno, eso va como una rueda y va de generación en generación. Por eso habla de maldad, porque es una iniquidad que se va transmitiendo de generación en generación. Nunca maldiga a sus hijos, ¿sí? Por mucha lógica que usted tenga en lo que va a decir, bendígalos. Bendígase usted mismo, no se maldiga, porque Dios no habla así de usted, ni Dios habla así de sus hijos, ni de su esposa, ni de su esposo. Bendiga su matrimonio,
Ore por su esposa, por su esposo, bendígalos. Es que estoy enojado, estoy molesto, bendígalos, ¿sí? Porque sus palabras son ruedas que van de generación en generación. Probablemente a nosotros nos alcanzó una rueda que alguien habló en maldición en nuestros antepasados, ¿sí? Y muy seguramente nos afectó, pero en Cristo eso se rompió. Aquí el punto es que dice que el infierno la inflama o la enciende. ¿Cómo es que el diablo puede encender nuestra lengua para que soltemos maldición? Con nuestros pensamientos. Dice Efesios, guárdense con el escudo de la fe de apagar los dardos encendidos que vienen del enemigo. Esos dardos son pensamientos. ¿Cómo enciende el diablo nuestra lengua? Con muchos pensamientos, dardos de fuego. Empiezan los pensamientos y usted ya empieza a pensar lo que va a decir cuando lo vea, ya nada más llegando a la casa. Viejo feo, o bueno, no quiero decir palabras más pesadas, ¿verdad? Vieja inútil, llegando, cuando la vea, sí, nada más que se me ponga enfrente, voy a decirle esto, porque la mente ya no la trabajó el diablo, ¿sí? Aunque tenga lógica lo que vea en nuestra cabeza, yo no debo hablarlo. Si usted ve a sus hijos tremendos, que no están en Cristo, que están en el vicio, que están en el mundo, ¿qué va a hablar usted? Es un hijo drogadicto, un inútil, ojalá y un día cambie, o no creo que un día vaya a cambiar, él ya no tiene, no hay solución para esta persona. Usted está maldiciendo y usted está creando una rueda que va a seguir a esa generación. No hay que hablar así. Amén. Yo espero y esto nos dé conciencia. Sí, yo sé que a lo mejor se nos va a salir, pero hay que rectificar y empezar a bendecir. Amén. Entonces yo espero y hoy usted se ponga a orar por su familia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos y no los maldiga. Bendígalos. ¿Sí? Hable de sus hijos, háblele a su familia, hable lo que el diablo no quiere que usted diga. Créale a Dios. Dios no es un mentiroso. Lo más verdadero que usted tiene y seguro es la Biblia. Diga lo que está en su palabra. Agarre los salmos, agarre los evangelios, agarre la Biblia y vea a sus hijos. Y aunque los vea tremendos, usted declare: tú eres un siervo de Dios. Un día tú vas a servir en el evangelio. El Señor te va a tocar y va a hacer que tú te vuelvas al Señor. Dios va a hacer que te arrepientas y el Señor va a tocar tu corazón. Ve a su esposa y empiece a bendecirla. Tú eres una mujer de Dios, una mujer sabia. Toda estructura en tu mente Dios la corrige porque Él es Dios y Él es grande. Cuando ve a su esposo, tú eres un siervo de Dios. El Señor te va a tocar, te va a convencer, va a hacer que te arrepientas, va a hacer que te vuelvas al evangelio. Dios nos va a sorprender a través de ti. Cuando vea su país, cuando vea su colonia, cuando vea su familia, muchos borrachos, muchos idólatras, no diga lo que el diablo quiere que usted esté creando y que trascienda otra generación. Usted hable lo que Dios quiere. Bendita mi tierra, yo la bendigo. Tierra de profetas, tierra de apóstoles, tierra de evangelistas, tierra de pastores, de maestros. Yo declaro que de mi nación saldrán muchos poderosos ministros. Yo declaro que de mi colonia se va a salvar y Dios levantó una iglesia grandísima de esta colonia. Háblelo, ¿sí? Porque usted tiene un poder creativo, porque usted está a semejanza de Dios. Satanás no lo puede hacer. Si él pudiera, ya lo hubiera hecho, pero no puede, porque es una criatura, ¿sí?, vencida. Pero usted sí puede. Dígalo, hable sin miedo, ¿sí? Las verdades de Dios que no tienen lógica, que no cuadran, que no creo, que no creo que pase, o ya lo dije una vez y no ha pasado nada. Esto es, pero ¿cuántas veces ha dicho lo contrario? Háblelo, háblelo. Y en el nombre de Jesús, gracias Señor, gracias por mis hijos, gracias por mi matrimonio poderoso, gente temerosa de Dios, gente centrada, gente que te ama, gente que está arrepentida de sus pecados. Gracias por la iglesia gloriosa que vas a levantar en Torreón, en mi país, en mi nación. Gracias porque mis hijos van a ser enviados a otras partes del mundo a llevar el evangelio y no los maldiga. Gracias por la esposa que me has dado, una
una predicadora, una intercesora poderosa. Ore por su esposo. Gracias por el hombre que tú me diste, Señor, porque está bajo tu bendición, porque es un hombre temeroso de Dios, porque tu palabra dice que él va a servirte, porque yo y mi casa te serviremos. Pero necesita hablarlo y no estar hablando siempre lo contrario. No, ya, este no tiene remedio. Si no, estos hijos no, luego se ve que se van a ir a la perdición. Bueno, lo que usted está diciendo es una rueda, y esa rueda lo va a seguir su vida, ¿sí? Porque destruye desde el nacimiento, dice otra versión. Va a seguir a sus hijos, y si sus hijos no logran arrepentirse por toda la maldición que usted dijo, ¿sí?, va a ir a otra generación, y así sucesivamente. Y entonces Satanás puede decir: lo logré. Logré traer un caos a una familia, y esa familia desestabilizó toda una sociedad. No saben pelear los hermanos, no saben pelear los cristianos. Rápido caen en el juego, con cualquier pensamiento que les prenda, de volada se maldicen entre ellos. Yo no necesito a brujos, tengo a los hermanos. ¿Me está entendiendo? Entonces vamos a esforzarnos, y a partir de ahora, sí, vamos a pedir perdón a Dios. Señor, perdóname por todas las maldiciones que he dicho a mí mismo, las maldiciones que le he dicho a mi casa, las maldiciones que le he dicho a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi ciudad. Perdóname por tanta mentalidad tan frustrada, tan negativa que he tenido. Perdóname. Ahora ayúdame, Señor, a bendecir y a hablar lo que tú estás hablando. ¿Sí está claro, mis hermanos? Entonces vamos a hacer una oración. La próxima semana ya tendrán aquí a la pastora, ¿sí?, que les va a hablar cosas muy lindas. Vamos a hacer una oración. Mañana nos vemos en el seminario de guerra espiritual. Vamos a orar, y usted, si puede orar ahí, bueno, va a orar, ¿sí? Y va a empezar a bendecir su casa, ¿sale? Empiece a orar por sus hijos si puede, ¿verdad? Porque a lo mejor está haciendo la cena para su esposo, ¿sí?, o su esposo haciendo la cena para sus hijos. Está excelente. Pero si puede, tómese un tiempo con sus hijos, a lo mejor no ahorita, ya cuando se va a dormir, y bendígalos, ¿sí? Aunque en su corazón diga: ay, cómo son tremendos, ¿verdad? Pero usted bendígalos, porque son palabras que van a trascender a otra generación. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por todo lo que has dicho de nosotros en tu palabra. Gracias porque nos hemos hallado en la Biblia, Señor, porque no son emociones, no son sensaciones como lo hacen ahora los conferencistas, Señor. Son verdades que están aquí plasmadas y que son inquebrantables. Gracias te doy, Señor, por la gente preciosa que tú has movido el corazón para que estén viendo esta transmisión. Yo los bendigo y yo declaro que ellos son tus siervos. Yo bendigo nuestras familias, bendigo a mi esposa, bendigo a mis hijos. Señor, bendigo a mis padres, a mis hermanos. Bendigo a la iglesia que por tu gracia me has puesto para ser responsable y presidir, Señor. Yo los bendigo. Declaro que tu santísima presencia gobierna nuestras casas, gobierna nuestros hijos, que nuestros hijos son ministros de la palabra de Dios, que nuestros niños son ministros, que nuestras mujeres son mujeres de reino, que los hombres, Padre Celestial, son hombres que dan testimonio de la santidad y la integridad de Dios. En el nombre de Jesús, que los varones no son, Señor, un intento de, son la imagen del Dios invisible entre los hombres, Padre, que reflejan la templanza, la madurez, la sabiduría de un Dios que es todopoderoso y todo suficiente. Bendigo cada vida, Señor, y declaro, Padre, que la gloria de Dios está en las familias, en los matrimonios, Padre. En el nombre de Cristo declaro que en los matrimonios se ve la gloria de Dios, Señor, que en las familias de la iglesia se ve la gloria de Dios, Padre, se ve la potencia
de un Dios que está vivo. Hablamos, Padre, para bendecir nuestra sociedad. Somos familias del reino de los cielos. Somos embajadores del cielo. No somos mundanos que, Señor, salieron de una religión y entraron a otra. No, somos reino. Somos una sociedad de Dios. Somos una colonia en esta tierra. Señor, bendecimos nuestra tierra. Bendecimos a nuestros hijos. Declaramos la gloria de Dios en nuestras familias y en nuestra sociedad. Bendito Dios, que la idolatría, que la brujería, Señor, que el alcoholismo, que el vicio no gobierna nuestra tierra. Señor, bendecimos nuestra familia y declaramos familias poderosas, hombres temerosos de Dios, mujeres consagradas, Señor, niños profetas. En el nombre de Cristo, niños profetas, niños predicadores, niños evangelistas, para la gloria de Dios, hombres consagrados. En el nombre de Cristo, levanta esa generación. Levántala de estos mis hermanos, Señor. Que hagamos diferencia a esta sociedad. Que tenga esperanza porque ven gente diferente. Te bendigo, hermano, te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que Dios está contigo para bendecirte. Que Dios nos da una vida nueva en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos mañana los que puedan estar en el seminario de guerra espiritual. Ore así. Sí, con toda la convicción. Usted no es cualquier persona. Usted es de linaje real. Pero háblelo. Sí, porque este mundo necesita familias sanas, no familias maldecidas. Dios les bendiga. Que dejemos un legado poderoso a nuestros hijos y que le hagamos el camino más fácil. Dios les bendiga en el nombre de Jesús y nos vemos mañana. Dios les